Gracias por acompañarnos una vez más en Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. Cuando Dios creó la tierra, tenía un plan de felicidad y amor para las personas que vivirían allí. Sin embargo, en lugar de cumplir el plan de Dios para ellas, pues estas mismas personas cayeron en la tentación de elegir sus propios caminos. Y en las próximas lecciones, las próximas 2 lecciones especialmente, estudiaremos cómo las naciones no lograron encontrar el camino correcto y cómo Dios guió a las personas en su lucha para encontrar luz en la oscuridad. Y esta oscuridad fue producida por el deseo de autogobierno. El deseo de autogobierno se manifestó por primera vez en el Jardín del Edén cuando Adán y Eva, bajo la influencia de la serpiente, o sea, el diablo transformado en serpiente, desobedecieron a Dios y cayeron bajo la tentación de anhelar ser como Dios. Y en consecuencia, Adán y Eva, como seres caídos, adquirieron un conocimiento del pecado y, por lo tanto, perdieron el poder moral de elegir el bien en lugar del mal. Y más tarde, en los comienzos de la historia de la humanidad, los hombres de Babel decidieron erigir una torre para llegar a la puerta de Dios, o sea, Babel, en el cielo, y así usurpar el lugar de Dios. Pero los constructores de Babel se confundieron y como resultado de su presunción, Dios los dispersó por la tierra. Incluso el pueblo de Israel intentó gobernarse a sí mismo. Y en lugar de abrazar el gobierno de Dios, buscaron un rey entre los hombres de sus tribus. Y Dios respondió a todos estos movimientos humanos con iniciativas divinas. Primero Dios llamó a Abraham para que se convirtiera en una bendición para las naciones. Luego Israel y más tarde la iglesia fueron llamados a dar testimonio a las naciones acerca del reino de Dios. Y contra la tentación de confiar en el poder humano para construir los reinos de esta tierra y así caer en la oscuridad, la Biblia trae la esperanza del reino de Dios, la única luz para las naciones. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 7 y en un momento más la estudiaremos. Daniel capítulo 7, versículo 14 nos dice: Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Bueno, el Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida. Se levanta la maldición y somos redimidos en la presencia de Dios. Y en cierto modo el Apocalipsis es el libro del Génesis al revés. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque lo que sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Nunca podríamos entender el Apocalipsis si no leemos el Génesis. Y uno de los temas clave tanto en Daniel como en Apocalipsis es el gobierno del mundo. Una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios y al que, cuando este horrible episodio del pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. El largo proceso conduce a ese momento, abarca miles de años de experimentos humanos en materia de autonomía que nunca han funcionado, ni siquiera aquellos que proclaman los ideales más elevados, pero que nunca los alcanzan. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Más aún, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios. El Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que retirar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Y fuera del jardín, los humanos debían trabajar arduamente para subsistir. La vida se hizo más difícil ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente. Nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín y llevaron sacrificios a la entrada del Edén en fiel anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio del mundo al mundo caído. Mira qué lindo como lo comenta la profetisa del pueblo de Dios en el libro Patriarcas y Profetas. El jardín del Edén
permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio de las aguas del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. ¡Qué maravilla! Me anima estas palabras. Otros, sin embargo, buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas y así nacieron las ciudades-estado con la intención de disfrutar de una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se perdió en el Edén. Al comienzo de Génesis 10, la Biblia presenta una serie de actores políticos clave que aparecen luego en el resto de la Biblia, incluidos Nínive y Babilonia. Y en vista de lo que sabemos acerca del papel de estas ciudades gracias al registro bíblico posterior, pregunto, ¿por qué podemos deducir del texto leído? ¿Qué es lo que podemos deducir? Algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido, porque Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios. Y lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existirá hasta que sea erradicada para siempre. Pregunto, ¿por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos? ¿Cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano? Génesis 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y en naciones. Y la palabra que se tradujo allí como naciones es Goyim, que también designa a los gentiles o paganos. Casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. Y aquí está el llamado en Génesis 12, lo encontramos, y dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Hai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ahora pregunto, ¿por qué llamó Dios a Abraham más tarde Abraham a abandonar su nación de origen? Es que, amados, la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No deberían tener otro rey sino a Dios mismo. El pueblo debería ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su Creador. E Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Dios había derramado luz sobre ellos y privilegios que no se habían visto en este mundo desde quizás antes del diluvio. Miren Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 9. Nos dice así. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amados, ¿qué estaba diciendo el Señor a los hijos de Abraham, a la nación que se había convertido en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios al patriarca? El plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios, y que exhibiera la gloria de su carácter ante el mundo. Nota además que las normas y preceptos que Dios le había comunicado no eran lo que los hacía tan especiales, sino su adhesión a esas normas y preceptos, como resultado de lo cual las demás naciones exclamarían: ¡qué pueblo sabio y entendido! ¿Qué nación hay como esta que sea tan grande? Por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran acarrearía maldiciones en lugar de bendiciones y muerte en lugar de vida. Yo pregunto, amados, ¿cómo se aplica hoy a nosotros los adventistas el mismo principio cuando hemos sido dotados con la mayor suma de verdad dada alguna vez a los mortales para ser diferentes y para compartir con el mundo? ¿Es necesario obedecer la verdad además de conocerla? La respuesta es obvia. Por supuesto que sí. Según lo establecido originalmente por Dios, Israel no habría de tener un monarca humano como las otras naciones. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. ¿Por qué querían los ancianos o líderes un rey? ¿De qué manera caemos nosotros en tentaciones similares? Es importante notar que el hecho de que pidieron un rey pues implicaba rechazar a Dios como su gobernante. Y según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador, y su relación con Él se ponía de manifiesto, entre otras cosas, por medio del santuario y sus servicios, el centro de operaciones de Dios. Y al solicitar un rey, traerían sobre sí los mismos padecimientos que experimentaban los reinos paganos: reclutamiento militar para las guerras del rey, confiscación de los bienes, impuestos y otros males. Y descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benévolamente como Dios. Lo vemos hoy en el mundo actual, en el mundo de la política, que no es otra cosa que el manejo de los recursos de diferentes plataformas. Además, el nuevo arreglo sería permanente. Se daría a Israel lo que pidiera. Pero cuando se diera cuenta de que se había equivocado, el nuevo sistema de gobierno seguiría en pie. En ese día clamarán a mí a causa del rey que habrán elegido, pero el Señor no los oirá. Amados, Dios conoce la debilidad de su pueblo y conocía y lo predijo desde el principio que Israel pediría un rey humano. Así lo hicieron, y gran parte de la historia sagrada es el relato de las consecuencias de esa decisión. Cada vez que dejamos de oír la voz de Dios vienen los problemas. Así comenzaron los problemas en este planeta cuando dejamos de oír la voz de Dios. Así comenzaron los problemas de Israel cuando despreciaron la voz de Dios. Nota que Dios no dice les daré un rey, sino que es su pueblo quien quiere uno. Dios puso salvaguardas para proteger a su pueblo de algunos de los males del gobierno humano. Aunque, como lo demostró la historia de la nación y sus reyes, esas salvaguardas fueron a menudo ignoradas. Y basta con mirar la historia de Israel, después que decidió tener un monarca, para ver cuán penosas fueron las cosas para ellos bajo sus reyes. Y aunque algunos de estos reyes fueron mejores que otros, incluso los buenos hicieron lo malo. Piensa en David y Betsabé. En muchos casos la nación vivió bajo el gobierno de un rey tras otro que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Eso es lo que registran las Escrituras. Y hoy como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común: pecadores gobiernan a pecadores. Y en vista de ello, no debería sorprendernos que las cosas no resulten bien. Amados, la manera en que Dios se relaciona con Israel y que se relacionó ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Y lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. ¿Contra qué error advirtió Jesús a sus discípulos
al establecer la obra de la iglesia cristiana. Veamos a Mateo capítulo 20 y nos dice: entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivos a su pueblo como una forma de corregir el rumbo. Y algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, porque lo hizo por conveniencia, eso lo coinciden todos los historiadores, los creyentes se sintieron aliviados. Acabó con la persecución. Eso fue una bendición, pero la iglesia luego pensó que podría aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Y ahí cayó en una trampa. Y en el siglo IV estallaron varias disputas temporales entre los cristianos. Y cuando la iglesia se vio incapaz de resolverlas, apeló al emperador para que interviniera. Tristemente está ocurriendo en algunas partes del mundo hoy. Y yo lo he vivido. A partir de ese momento, el obispo cristiano de la ciudad de Roma adquirió mayor protagonismo, aunque antes era un obispo superior entre iguales. La iglesia pidió al Estado que interviniera en los asuntos religiosos, y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. ¿Te suena conocido lo que pronto ha de ocurrir? Cuando la iglesia se una con el Estado, Jesús lo dijo en Apocalipsis 13. Al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos, la iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos que un imperio pagano, de un imperio que hasta el punto que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la iglesia-estado. Dentro de tu cultura y en tu sociedad, ¿cómo pueden estas mismas tentaciones poner en peligro la integridad de tu fe? Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien, ¿verdad? Así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan así a otros a reflexionar. Idealmente, la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios debería ilustrar el carácter divino. Por eso, si los israelitas hubieran actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosos de saber más de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado a la perfección cómo es Dios. Pero su ejemplo perfecto, que ciertamente produjo convicción en los corazones, tenía la intención de ser una invitación. Y el propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. Y el llamado contenido de los mensajes de los tres ángeles y transmitido por medio de su iglesia no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 18:1. Y predice también que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. Leo este párrafo maravilloso del conflicto de los siglos. Poco a poco, primero subrepticiamente y en silencio y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre la mente de los hombres el misterio de la iniquidad, hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y conformidad fue refrenado por algún tiempo por causa de las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo.
Pero habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una forma de rectitud, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Yo pregunto, amados, ¿no corremos nosotros el mismo riesgo, mismo peligro, sobre todo cuanto más tiempo estemos aquí, de cambiar la humildad y la sencillez de Cristo y de los apóstoles por la pompa, el poder, los elogios, las tentaciones del mundo, la grandeza, y a veces tal vez en sentirnos como ejecutivos religiosos en lugar de ser pastores del rebaño? Pues si pensamos que no es así, nos engañamos a nosotros mismos. Conectemos a Dios y a su palabra, vivamos estos principios. Y ahora, para concluir, hay varias lecciones de lo ocurrido en el pasado que debemos reflexionar. Por ejemplo, lección de liderazgo. Cuando Nabucodonosor supo que su gobierno se limitaría a la cabeza de oro de la estatua, erigió una estatua hecha completamente de oro. ¿Qué lecciones podemos aprender del ejemplo de Nabucodonosor sobre las necesidades de humildad en el liderazgo? Hay lecciones sobre política, porque al final de los tiempos los gobernantes humanos se unirán para reemplazar al reino de Dios, tal como lo hicieron los constructores de la Torre de Babel. La pregunta es, ¿cómo podemos resistir con éxito el hecho de permitir que las maniobras políticas y las ambiciones e intereses personales prevalezcan sobre la verdad y la justicia? Y sobre todo hay una lección sobre la perspectiva. El problema con los reyes terrenales de las profecías de Daniel es que estaban orientados hacia el presente. Escucha bien, la eternidad, el futuro reino de Dios no era parte de su realidad. Y esta consideración se aplica a todos los aspectos de la vida. Mira lo que comenta la sierva del Señor. Dice, ningún plan de negocios o de vida puede ser sólido o completo si abarca solo los breves años de esta vida presente. Y luego aconseja a las personas que tengan en cuenta la eternidad. Dios nos ayude a andar en los caminos del Señor, a tener dentro del marco de nuestra experiencia, de nuestra vida, la eternidad. Para eso fuimos creados. No permitamos que el diablo nos robe más de lo que nos ha robado. Oremos. Padre Celestial, gracias por los ejemplos bíblicos. Una cosa pedimos, que nos des fe, fuerza para nunca apartarnos de ti, o transigir con el malo, por las conveniencias personales, y sobre todo que erradiques el orgullo, porque nos has llamado para servir, para reflejar tu luz, no para reflejar nuestros propios intereses personales o nuestras agendas. Bendícenos como individuos, bendícenos como iglesia, para que cumplamos tu propósito de iluminar al mundo con la gloria de Dios y de su carácter. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar, y en este viaje que vamos, las cosas van a terminar bien. Sabemos cuál será el final. Está escrito. Por eso tenemos que hacer de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá. Dios te bendiga.